Cuando abrí la puerta de mi casa esa tarde, nunca imaginé que mi propia hija estaría esperándome con los ojos inyectados de furia. Vanessa estaba de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados y el rostro completamente desencajado. A su lado, Sebastián caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con el celular en la mano y las venas del cuello marcadas por la rabia. Ni siquiera me dejaron cerrar la puerta. ¿Te volviste loca?, gritó Vanessa, avanzando hacia mí con pasos furiosos. Mi marido casi tuvo un infarto en el cajero automático. Sus palabras rebotaban en las paredes, llenas de un veneno que conocía demasiado bien, pero que esta vez ya no me dolía como antes. Sebastián se acercó, blandiendo su teléfono frente a mi cara. ¿Dónde está el dinero, Rosalía? ¿Qué hiciste? La tarjeta está vacía. No hay un solo dólar. Su voz era un rugido desesperado, como si le hubieran arrebatado algo que le pertenecía por derecho. Pero ese dinero era mío. Mi jubilación. El fruto de 42 años trabajando en la fábrica textil, levantándome antes del amanecer, sacrificando mi espalda y mis rodillas. Dejé mi bolso sobre la mesita de la entrada con una calma que incluso a mí me sorprendió. Cambié mis datos bancarios, dije con voz firme, mirándolos a ambos directamente a los ojos. Ahora mi jubilación llega a una nueva tarjeta. Una que solo yo controlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sebastián se quedó congelado, con el rostro pasando del rojo encendido a un blanco cadavérico. Fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante, ese segundo previo a la explosión que todos sabemos que viene pero nadie puede detener. ¿Qué dijiste?, balbuceó Vanessa, llevándose una mano al pecho. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ese dinero. Tenemos gastos. Tenemos deudas que pagar. ¿Deudas?, repetí, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía como el acero. ¿Te refieres al auto nuevo de Sebastián? ¿O a las vacaciones en Cancún del mes pasado? ¿O tal vez a ese televisor gigante que compraron la semana anterior? Sebastián dio un paso adelante, con el dedo índice apuntándome de forma acusadora. Tú vives en nuestra casa. Comes nuestra comida. Es lo mínimo que puedes hacer para contribuir. Sus palabras salían escupidas, cargadas de un desprecio que ya no intentaba ocultar. Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta. Nuestra casa. Qué curioso que la llamara así ahora, cuando los papeles de propiedad seguían teniendo el nombre de mi difunto esposo y el mío. Esta casa que compramos con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio, ahora era su casa en el vocabulario de mi yerno. Esta es mi casa, Sebastián, dije con una voz que no reconocí como mía, demasiado firme, demasiado segura. Ustedes vinieron a vivir aquí hace 3 años, ¿recuerdas? Cuando perdieron su apartamento porque no podían pagar el alquiler. Vanessa soltó un grito ahogado, como si la hubiera abofeteado. No puedo creer que me hables así. Soy tu hija. Tu única hija. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Las conocía bien. Las había visto tantas veces cuando no conseguía lo que quería. Todo lo que han hecho por mí. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Dime, Vanessa, ¿qué exactamente han hecho por mí? Ella tartamudeó, buscando argumentos en el aire. Te damos un techo, te cuidamos, me cuidan. La interrumpí, sintiendo décadas de silencio rompiéndose dentro de mí como un dique reventado. ¿Me cuidan cuando me despiertan a las 6 de la mañana para que prepare el desayuno? Cuando tengo que lavar su ropa, planchar las camisas de Sebastián, limpiar el baño que ensucian? Eso es cuidarme. Sebastián golpeó la pared con el puño, haciendo temblar el cuadro de mi boda que colgaba allí desde hace 45 años. Eres una malagradecida. Una vieja egoísta. Sin nosotros, estarías pudriéndote en algún asilo de mala muerte. Sus palabras deberían haberme herido. Hace 6 meses, me habrían destruido. Pero hoy, después de lo que había vivido, de las humillaciones que había tragado en silencio, de las noches llorando en mi habitación mientras ellos reían en la sala con mis $1,500 mensuales gastándose en sus caprichos, esas palabras rebotaban en mí sin causar ningún daño. Tal vez tengas razón, dije,
recogiendo mi bolso nuevamente. Tal vez soy una vieja egoísta. Pero esta vieja egoísta acaba de recuperar su libertad. Vanessa se dejó caer en el sofá, el mismo sofá que yo había pagado cuando el de ellos se rompió. Sus manos temblaban mientras se cubría el rostro. No puedes hacernos esto, mamá. Por favor. Sebastián tiene tratamientos médicos. Yo tenemos compromisos financieros. Nos vas a arruinar. Los voy a arruinar, repetí lentamente, dejando que cada palabra se asentara en el aire espeso de la sala. ¿No es irónico? Durante 3 años ustedes han vivido de mi jubilación. Cada dólar que yo gané con mi sudor y mi esfuerzo. Y ahora que decido que ese dinero vuelva a ser mío, yo soy la que los arruina. Sebastián volvió a acercarse, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Ya no era solo rabia. Era miedo. Miedo real de perder su fuente de ingresos, su cajero automático personal que durante tanto tiempo había funcionado sin protestar. Rosalía, seamos razonables, dijo, intentando suavizar el tono pero sin lograrlo del todo. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que hacer esto tan drástico. Miré a ese hombre que había entrado en mi familia 7 años atrás, con su sonrisa encantadora y sus promesas de cuidar a mi hija. El mismo hombre que ahora me veía solo como una fuente de dinero, como un recurso a explotar hasta que ya no quedara nada de mí. El único acuerdo que vamos a tener, dije mientras caminaba hacia las escaleras que llevaban a mi habitación, es que a partir de hoy, mi dinero es solo mío. Y si eso les molesta, bueno, la puerta está abierta. Ustedes saben dónde queda. Los dejé allí, en medio de la sala, con sus bocas abiertas y sus planes desmoronándose. Subí cada escalón sintiendo como un peso enorme se desprendía de mis hombros. 69 años me había tomado aprender esta lección, que el amor no se compra, que la familia real no te explota, y que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Detrás de mí, escuché a Vanessa sollozar y a Sebastián maldecir en voz baja. Pero por primera vez en 3 años, esos sonidos ya no me partían el corazón. Solo me recordaban por qué había tomado la decisión más importante de mi vida esa mañana, cuando entré al banco y dije las palabras que lo cambiarían todo. Quiero cambiar mis datos bancarios. Necesito una nueva tarjeta. Una que nadie más pueda tocar. Todo comenzó hace 3 años, en el funeral de mi esposo Roberto. Recuerdo el olor a claveles blancos mezclado con el aroma del café que las vecinas habían preparado para los asistentes. Recuerdo las manos de Vanessa apretando las mías mientras yo miraba el ataúd descender, llevándose consigo 45 años de mi vida, de risas compartidas, de desayunos en silencio, de discusiones tontas y reconciliaciones dulces. Roberto murió de un infarto masivo un martes por la mañana. Estaba regando las plantas del jardín, esas rosas que tanto le gustaban, cuando simplemente se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. El médico me dijo que no sufrió, que fue instantáneo. Pero yo sí sufrí. Dios, ¿cómo sufrí? Los primeros meses en esa casa vacía fueron un infierno silencioso. Cada rincón gritaba su ausencia. Su taza de café en el armario. Sus pantuflas junto a la cama. Su cepillo de dientes que no tuve valor de tirar hasta 6 meses después. Me levantaba en las madrugadas esperando encontrarlo en la cocina leyendo el periódico, y la realidad me golpeaba cada vez como si fuera la primera. Vanessa venía a visitarme seguido al principio. Mamá, no puedes quedarte sola, me decía, sentada en el sofá de la sala donde Roberto y yo habíamos visto tantas películas. Ven a vivir con nosotros por un tiempo. Solo hasta que te recuperes. Sebastián asentía a su lado, con esa sonrisa que entonces me parecía genuina, llena de preocupación filial. Yo me resistí durante semanas. Esta casa era mi santuario, el lugar donde había criado a Vanessa, donde cada pared guardaba un recuerdo. Pero la soledad pesaba como plomo en mis huesos. Las noches se hacían eternas. El silencio era tan denso que podía tocarlo. Así que finalmente acepté. Solo por un tiempo, les dije. Hasta que aprenda a estar sola otra vez. Empaqué 2 maletas con lo esencial. Ropa, algunas fotos, el chal tejido color verde que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cerré la puerta de mi casa con un nudo en la garganta, prometiéndome que volvería pronto. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve. Los primeros meses en casa de Vanessa fueron llevaderos.
Ella trabajaba en una boutique del centro y Sebastián supuestamente buscaba empleo después de haber sido despedido de la empresa de seguros donde trabajaba. Yo ayudaba con las tareas del hogar, cocinaba, limpiaba. Me hacía sentir útil, necesaria. Pensaba que estaba contribuyendo a la familia mientras sanaba mi corazón roto. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Primero fue Sebastián quien me pidió prestados $200 para un curso que, según él, le ayudaría a conseguir trabajo. Te lo devuelvo el próximo mes, Rosalía, te lo prometo. Nunca lo devolvió. Luego Vanessa necesitaba $300 para pagar una deuda de la tarjeta de crédito. Es una emergencia, mamá. Si no pago, me van a cobrar intereses altísimos. Tampoco vi ese dinero de vuelta. Al principio no me importaba. Eran mi familia. Mi única familia. Si mi dinero podía ayudarlos, ¿por qué no? Roberto siempre decía que la familia estaba primero, que el dinero iba y venía, pero los lazos de sangre eran eternos. Yo creía en esas palabras como si fueran evangelio. Un día, Sebastián llegó con una propuesta. Rosalía, he estado pensando. Sería más fácil si tu jubilación cayera directamente en nuestra cuenta. Así podemos administrar mejor los gastos de la casa. Tú no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Vanessa apoyó la idea inmediatamente. Es verdad, mamá. Así es más simple. Además, tú no eres buena con los números. ¿Recuerdas cuando papá se encargaba de todas las finanzas? Nosotros haremos lo mismo. Te cuidaremos. Sus palabras sonaban razonables, envueltas en preocupación y amor. O lo que yo creía que era amor. Firmé los papeles en el banco sin leer la letra pequeña. Con fe. Di acceso a mi tarjeta. Entregué el control de mis $1,500 mensuales sin hacer preguntas. Después de todo, vivía bajo su techo, comía su comida, usaba su electricidad. Era lo justo, ¿no? Era lo correcto. La transformación fue gradual, tan lenta que no me di cuenta hasta que ya estaba atrapada. Sebastián comenzó a tratarme menos como una suegra y más como una empleada. Rosalía, el desayuno está tardando. Tengo prisa. Rosalía, estas camisas no están bien planchadas. Hazlas de nuevo. Rosalía, limpiaste mal el baño. Todavía hay manchas en el espejo. Vanessa dejó de preguntarme cómo estaba. Las conversaciones sobre mi día, sobre mis sentimientos, sobre mi proceso de duelo, simplemente desaparecieron. Ahora solo hablábamos de tareas pendientes, de compras que necesitaba hacer, de comidas que debía preparar. Me había convertido en una sombra en esa casa, un fantasma útil que cocinaba, limpiaba y pagaba cuentas sin quejarse. Los fines de semana salían a restaurantes caros sin invitarme. Es que son lugares muy ruidosos. Mamá. A tu edad necesitas descanso, decía Vanessa mientras se ponía un vestido color coral que yo sabía había costado al menos $300. Dólares que salían de mi jubilación. Yo me quedaba en casa, comiendo sobras, viendo la televisión en el pequeño cuarto que me habían asignado en la parte trasera de la casa. Un día encontré un recibo olvidado en la mesa de la cocina. Era de una joyería del centro comercial más exclusivo de la ciudad. Sebastián le había comprado a Vanessa un collar de oro por $1,200. Mi corazón se encogió. Mientras yo usaba la misma ropa gastada desde hace años, mientras me negaba caprichos básicos como un libro nuevo o un pastel de la panadería que me gustaba, ellos se daban lujos con mi dinero. Empecé a prestar más atención. Las salidas nocturnas. La ropa nueva que aparecía en sus armarios cada semana. El auto deportivo que Sebastián compró con sus ahorros, aunque no había trabajado un solo día en 2 años. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Mi jubilación no estaba siendo usada para gastos del hogar. Estaba financiando un estilo de vida que ellos no podían costear por sí mismos. Intenté hablar con Vanessa una noche mientras lavábamos los platos. Hija, he estado pensando que tal vez debería volver a mi casa. Ya pasó suficiente tiempo desde que murió tu papá. Necesito aprender a vivir sola. Mis manos temblaban mientras enjuagaba un plato. Ella me miró con ojos fríos, tan diferentes a los ojos cálidos de la niña que había criado. ¿Volver a tu casa? Mamá, no digas tonterías.
Esa casa está descuidada. Además, ¿cómo vas a vivir sola a tu edad? ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? Aquí estás segura. Aquí estás cuidada. Pero en su voz no había amor. Solo había cálculo. Esa noche lloré en mi pequeña habitación, abrazando la almohada para ahogar los sollozos. Extrañaba a Roberto con una intensidad que me partía en dos. Él nunca habría permitido esto. Él me habría defendido. Pero Roberto estaba muerto, enterrado bajo tierra fría, y yo estaba sola enfrentando una realidad que no quería aceptar. Mi propia hija, la bebé que había amamantado, la niña cuyas rodillas había curado después de cada caída, la adolescente cuyas lágrimas había secado después de cada decepción amorosa, me estaba usando. Me estaba exprimiendo como si fuera un recurso inagotable, una fuente de dinero sin sentimientos, sin dignidad, sin valor más allá de lo que podía proveer económicamente. Pero todavía no tenía el valor de hacer nada. Todavía me aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían, de que era solo una fase difícil, de que el amor que alguna vez compartimos resurgiría. Me mentía a mí misma cada mañana al despertar, cada noche al acostarme. Me tragaba la humillación porque la alternativa era aceptar que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi hija. Pasaron los meses y la situación solo empeoró. Sebastián ahora ni siquiera fingía buscar trabajo. Se levantaba al mediodía, desayunaba lo que yo preparaba sin siquiera dar las gracias, y pasaba el resto del día en el sofá viendo deportes o jugando videojuegos. Vanessa llegaba del trabajo y en lugar de ayudarme con la cena, se encerraba en su habitación a hablar por teléfono con sus amigas sobre sus próximas vacaciones. Un viernes por la noche, mientras limpiaba la cocina después de que ellos salieran a cenar, encontré el estado de cuenta del banco tirado en el cesto de la basura. Lo saqué con manos temblorosas y lo desdoblé bajo la luz de la lámpara. Mis ojos recorrieron las líneas de gastos. Restaurantes, bares, tiendas de ropa, spas, gimnasios. En un solo mes habían gastado $2.800. Mi jubilación era de $1.500. El resto venía de las tarjetas de crédito que yo no sabía que existían, tarjetas que estaban siendo pagadas con mi dinero del mes siguiente. Me senté en la silla de la cocina, sintiendo como el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Estaban endeudándose, viviendo por encima de sus posibilidades, y usando mi jubilación como un pozo sin fondo para cubrir sus excesos. ¿Cuánto tiempo más podría durar esto? ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera pagar sus deudas? ¿Me echarían a la calle como a un trapo viejo que ya no sirve? Esa noche, acostada en mi cama angosta, mirando el techo agrietado de mi pequeña habitación, tomé una decisión. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando con mi dinero. Necesitaba entender la magnitud del problema antes de poder hacer algo al respecto. Y sobre todo, necesitaba recuperar aunque fuera un poco del control que había perdido sobre mi propia vida. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer, como siempre. Preparé el café, puse la mesa del desayuno, cociné huevos revueltos y tostadas. Todo en piloto automático mientras mi mente trabajaba en un plan. Necesitaba información. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver con mis propios ojos el alcance del robo que estaban cometiendo contra mí. Cuando Vanessa y Sebastián se levantaron, yo ya había tomado una decisión. Necesito ir al banco hoy, anuncié mientras servía el café. Tengo que resolver unos asuntos de la cuenta de tu padre que dejé pendientes. Sebastián levantó la vista de su teléfono con una expresión de alarma instantánea. ¿Al banco? ¿Para qué necesitas ir al banco? Si necesitas algo, yo puedo ir por ti. Su tono era demasiado ansioso, demasiado controlador. Son cosas personales, respondí con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Documentos que necesito firmar. Cosas de la herencia. Mentí sin pestañear, y la mentira salió tan naturalmente que casi me asusté. Vanessa intercambió una mirada preocupada con Sebastián. Mamá, no creo que sea buena idea que andes sola por ahí. Déjame acompañarte. Salgo del trabajo a las 3, podemos ir juntas. Pero yo sabía que si ella me acompañaba, nunca conseguiría las respuestas que necesitaba. Iré sola, dije, y en mi voz había algo nuevo, algo que los hizo retroceder ligeramente. A las 10 de la mañana. No se preocupen por mí. Tomé mi bolso y salí de la casa antes de que pudieran seguir protestando. El banco estaba a 20 minutos en autobús. Durante el trayecto,
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos los pasajeros podían escucharlo. ¿Qué iba a descubrir? ¿Realmente quería saber la verdad? Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Había cruzado una línea invisible esa mañana, y no había retorno. En el banco, una joven ejecutiva de nombre Brenda me atendió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Sus ojos eran amables, sin juicio, y eso me dio el valor que necesitaba. «Necesito ver todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 3 años», dije, mi voz apenas un susurro. «Todos los depósitos y todos los retiros. Quiero un estado de cuenta completo». Brenda asintió y comenzó a teclear en su computadora. Después de unos minutos, la impresora escupió página tras página de información. Cuando terminó, había un fajo de papeles de casi 50 hojas frente a mí. «¿Desea revisarlo aquí o prefiere llevárselo a casa?», preguntó. «Lo revisaré aquí», respondí, tomando el fajo con manos que apenas temblaban ahora. Me senté en una de las sillas de la sala de espera y comencé a leer. Y con cada página que pasaba, sentía como mi corazón se hacía más pequeño, más duro, más frío. Los números no mentían. En 3 años, habían gastado más de $60,000 de mi jubilación. $60,000. El dinero que yo había ganado con 42 años de trabajo, levantándome antes del sol, sacrificando mi salud, mis rodillas que ahora crujían con cada paso, mi espalda que dolía cada noche. Vi retiros de $500 en tiendas de electrónica, $800 en restaurantes de lujo, $1,000 en una joyería, $2,000 en una agencia de viajes. Compras y más compras, lujos y más lujos, todo pagado con mi esfuerzo, con mi dolor, con mi dignidad. Pero lo peor no eran los gastos grandes. Lo peor eran los pequeños detalles que revelaban la verdadera naturaleza de su traición. Retiros de $20 en bares a las 2 de la madrugada. $50 en salones de belleza cada semana. $150 en ropa cada mes. Mientras yo usaba los mismos 3 vestidos gastados que había traído de mi casa, mientras me negaba a comprar los medicamentos para mi artritis porque no quería ser una carga, ellos se paseaban con ropa nueva y uñas perfectas. Brenda se acercó después de 1 hora, con una expresión de preocupación en su rostro. «¿Se encuentra bien, señora? ¿Puedo traerle un vaso de agua?» Fue entonces cuando me di cuenta de que las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que yo me hubiera dado cuenta. «Estoy bien», mentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Solo necesito saber algo. ¿Es posible cambiar los datos bancarios de mi cuenta? Hacer que mi jubilación caiga en una cuenta nueva, una tarjeta que solo yo tenga». Los ojos de Brenda se iluminaron con comprensión. Ella había visto esto antes. Lo supe por la forma en que asintió. «Por supuesto que es posible, señora. Y puedo ayudarla ahora mismo si lo desea. Solo necesito que me muestre su identificación y firme algunos formularios». Mi mano se movió hacia mi bolso casi por instinto propio. «Sí», dije, y mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Sí, quiero hacerlo ahora. Quiero una cuenta nueva. Una tarjeta nueva. Algo que solo yo pueda tocar». Brenda trabajó rápido y eficientemente. Me explicó cada paso del proceso, cada formulario que firmaba. En menos de 1 hora, tenía una cuenta completamente nueva, con una tarjeta que llegaría a mi dirección en 5 días hábiles. Mi jubilación del próximo mes caería directamente allí, en un lugar donde Vanessa y Sebastián no podrían alcanzarla. «¿Hay algo más que pueda hacer por usted?», preguntó Brenda cuando terminamos. Había algo en sus ojos, una mezcla de admiración y tristeza, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. «Sí», dije, sorprendiéndome nuevamente a mí misma. «Quiero copias adicionales de estos estados de cuenta. 3 juegos completos». Si iba a hacer esto, si iba a recuperar mi vida, necesitaba estar preparada para lo que vendría después. Salí del banco con mi bolso más pesado, cargando no solo los papeles, sino también una determinación nueva. El sol brillaba con más fuerza que cuando había entrado, o tal vez era solo que yo podía verlo mejor ahora. Durante 3 años había vivido en una niebla de dolor y manipulación. Pero esa niebla se estaba disipando, revelando una verdad fea pero liberadora. En el autobús de regreso, abracé mi bolso contra mi pecho y miré por la ventana.
Pasamos frente a la panadería donde Roberto solía comprarme pan dulce los domingos. Pasamos frente al parque donde Vanessa había aprendido a andar en bicicleta. Pasamos frente a la iglesia donde nos habíamos casado hace 45 años. Todos esos recuerdos, todas esas memorias hermosas, y sin embargo aquí estaba yo, una mujer de 69 años, teniendo que protegerme de mi propia hija. Cuando llegué a casa, Vanessa estaba en el trabajo y Sebastián roncaba en el sofá, con la televisión encendida mostrando algún partido de fútbol. Subí silenciosamente a mi habitación y guardé los papeles en el fondo de mi maleta, debajo de la ropa interior y las medias viejas. Nadie buscaría ahí. Nadie pensaría que yo, la vieja tonta que se dejaba manipular, tendría la astucia de esconder pruebas. Me senté en mi cama y miré alrededor de mi pequeña habitación. Las paredes color crema descascaradas. La ventana que daba al callejón trasero. El armario diminuto donde apenas cabía mi ropa. Esta no era una habitación para una invitada querida. Era un cuarto de servicio. Un lugar donde guardar a la empleada que cocinaba, limpiaba y pagaba las cuentas. Pero en 5 días, cuando llegara mi nueva tarjeta, todo cambiaría. En 5 días comenzaría a recuperar no solo mi dinero, sino algo mucho más valioso. Mi dignidad. Mi valor propio. Mi derecho a existir como algo más que una fuente de ingresos para personas que habían olvidado lo que significaba amar. Los siguientes 5 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba preguntándome si ese sería el día en que llegaría la tarjeta. Cada vez que escuchaba al cartero, mi corazón daba un salto. Pero tenía que actuar normal, no levantar sospechas, seguir siendo la Rosalía sumisa y obediente que ellos esperaban. Sebastián notó algo diferente en mí el tercer día. Estaba sirviendo la cena cuando me miró con los ojos entrecerrados. «Estás rara últimamente, Rosalía. ¿Te pasa algo?» Su tono era acusatorio, como si yo no tuviera derecho a tener pensamientos propios. «Estoy bien», respondí, manteniendo la vista en el plato de pollo que estaba sirviendo. «Solo un poco cansada. Ya sabes, la edad». Dejé que mis hombros se encorvaran un poco más, que mi voz sonara más débil. Era un papel que había interpretado durante 3 años. Unos días más no harían diferencia. Vanessa llegó a casa esa noche con bolsas de compras. Otra vez. Reconocí los logos de las tiendas caras del centro comercial. «Mamá, necesito que planches este vestido color lavanda para mañana. Tengo una cena importante con unas amigas», dijo, dejando las bolsas en mi habitación como si fuera lo más natural del mundo. Miré ese vestido que probablemente había costado $200 de mi jubilación y algo dentro de mí se quebró definitivamente. «¿Por qué no lo planchas tú?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Vanessa se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste?» Su voz tenía un tono peligroso, el mismo tono que usaba cuando era adolescente y no obtenía lo que quería. «Nada», me apresuré a decir, odiándome por mi cobardía pero sabiendo que tenía que esperar. Solo 2 días más hasta que llegara la tarjeta. 2 días más y podría dejar de fingir. Lo plancharé después de lavar los platos. El 4.º día fue cuando casi lo arruinó todo. Estaba limpiando la habitación de Vanessa y Sebastián, algo que hacía cada semana aunque me mataba la espalda, cuando vi un sobre abierto en el escritorio. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que yo no conocía. La curiosidad pudo más que la prudencia y lo saqué del sobre. El saldo era de $15,000. $15,000 de deuda en una tarjeta que nunca había visto. Revisé los cargos con manos temblorosas. Restaurantes, viajes, ropa, joyas. Un mes en la playa que habían tomado el verano pasado mientras yo me quedaba sola en casa. El televisor de pantalla gigante de la sala. Los muebles nuevos del comedor. Todo había sido comprado a crédito, y yo sabía exactamente quién estaba pagando esos créditos cada mes. O más bien, intentando pagarlos, porque claramente no era suficiente. Se estaban hundiendo en deudas mientras drenaban mi jubilación, y cuando mi dinero ya no alcanzara, ¿qué harían? ¿Me echarían? ¿Me obligarían a vender mi casa para pagar sus caprichos? Escuché pasos en las escaleras y volví a meter el sobre donde lo había encontrado. Sebastián entró en la habitación y me encontró sacudiendo el polvo de la mesita de noche con manos que temblaban visiblemente. «¿Qué haces aquí?», preguntó con desconfianza. «Limpiando», respondí sin mirarlo.
como todos los jueves. Él se quedó parado en la puerta por un momento largo e incómodo antes de gruñir algo ininteligible y marcharse. Salí de esa habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Había estado cerca. Demasiado cerca. El quinto día, finalmente, la tarjeta llegó. Escuché al cartero dejar el correo en el buzón alrededor de las 11 de la mañana. Vanessa estaba en el trabajo y Sebastián había salido a reunirse con unos amigos, probablemente a gastar más dinero que no tenían. Estaba sola. Corrí hacia la puerta con una energía que no había sentido en años. Mi mano temblaba tanto que apenas podía abrir el buzón. Allí estaba, entre las cuentas y la publicidad basura, un sobreoficial del banco con mi nombre. Solo mi nombre. No el de Vanessa. No el de Sebastián. El mío. Lo abrí con dedos torpes y saqué la tarjeta nueva. Era de color plateado, brillante bajo la luz del sol, y se sentía como libertad en mis manos. Mi nombre estaba grabado en letras elegantes: Rosalía Méndez de Ramírez. No era solo una tarjeta. Era una llave hacia una vida nueva. Metí el sobre en mi bolso y volví a entrar a la casa. Tenía que activar la tarjeta, cambiar el código, asegurarme de que todo funcionara correctamente. Llamé al número que venía en las instrucciones y seguí cada paso meticulosamente. Cuando la voz automatizada me confirmó que mi tarjeta estaba activa y que mi próximo depósito de jubilación llegaría en 2 días, sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme. 2 días. En 2 días, cuando Sebastián intentara sacar dinero del cajero automático como hacía siempre el primero de cada mes, no habría nada. La cuenta estaría vacía. Y entonces vendría la confrontación que había estado posponiendo durante 3 años. Esa noche, Vanessa llegó de mal humor. Había tenido un día difícil en la boutique, según dijo, aunque yo sospechaba que tenía más que ver con que una cliente había devuelto algo que ella había comprado con mi dinero. «Mamá, ¿qué hay de cenar?», preguntó sin siquiera saludar. «Pollo asado con papas», respondí, poniendo los platos en la mesa. Como siempre los jueves. Sebastián llegó poco después, oliendo a cerveza y con los ojos vidriosos. Se sentó a la mesa sin lavarse las manos y comenzó a servirse sin esperar a que yo me sentara. «Este pollo está seco», se quejó después del primer bocado. «¿No puedes cocinar algo decente por una vez?». Algo dentro de mí se endureció. Miré ese plato de comida que había preparado con ingredientes comprados con mi dinero, en una estufa que yo había pagado, en una casa que era mía. «Si no te gusta», dije con una voz que no reconocí como propia, «puedes cocinar tú mismo mañana». El silencio que siguió fue absoluto. Vanessa dejó de masticar y me miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. Sebastián soltó el tenedor con un ruido metálico contra el plato. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Lo que escuchaste», respondí, levantándome de la mesa. «Estoy cansada. Me voy a mi habitación». Y me fui, dejándolos con la boca abierta, sintiendo sus miradas de incredulidad clavándose en mi espalda. En mi habitación, me senté en la cama y saqué la tarjeta nueva de mi bolso. La sostuve bajo la luz de la lámpara y vi mi reflejo distorsionado en su superficie plateada. Esta mujer del reflejo, con sus arrugas y su cabello gris, con sus manos manchadas por años de trabajo, esta mujer era yo. Y esta mujer acababa de dar el primer paso real hacia su libertad. Escondí la tarjeta en el mismo lugar donde había escondido los estados de cuenta bancarios. Mañana sería sábado. Pasado mañana, domingo. Y el lunes, el 1 del mes, cuando mi jubilación cayera en la cuenta nueva y no en la vieja, comenzaría mi verdadera batalla. Pero esta vez, no estaría peleando con las manos vacías. Esta vez tendría algo que ellos habían subestimado durante demasiado tiempo: mi propia voluntad de sobrevivir. Me acosté esa noche con una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que lo que vendría sería feo, doloroso, probablemente devastador. Pero también sabía que no había otra opción. Había llegado al final de un camino y la única dirección posible era hacia adelante, hacia la luz, hacia la libertad, aunque el precio fuera perder a las únicas personas que me quedaban en este mundo. Porque al final, ¿qué valor tenían esas personas si solo me veían como un medio para financiar sus vidas? ¿Qué clase de amor era ese que solo existía mientras el dinero fluyera? Había llegado el momento de descubrir si quedaba algo real bajo toda esa codicia, o si había perdido a mi hija mucho antes de lo que quería admitir.
El fin de semana pasó en una tensión extraña. Vanessa y Sebastián me miraban con desconfianza, como si supieran que algo había cambiado, pero no pudieran identificar exactamente qué. Yo seguí con mi rutina habitual, cocinando, limpiando, lavando su ropa, pero había una diferencia sutil en cómo lo hacía. Ya no me disculpaba por todo. Ya no agachaba la cabeza cuando Sebastián gruñía sus quejas. El domingo por la noche, mientras preparaba la cena, escuché a Sebastián hablando por teléfono en la sala. Su voz era tensa, nerviosa. Te digo que necesito ese préstamo para mañana. Sí, lo sé. Mira, mi suegra nos ayuda cada mes, pero hay un retraso esta vez. Solo son unos días. Mentía con tanta naturalidad que me asqueó. Ya estaba buscando otros medios para conseguir dinero, anticipándose a problemas que ni siquiera sabía que venían. Esa noche apenas pude dormir. Di vueltas en la cama, mirando el techo, ensayando en mi mente lo que diría cuando llegara el momento. Las palabras se sentían pesadas en mi lengua, años de silencio acumulado esperando por fin salir a la luz. A las 3 de la madrugada, me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Me senté en la mesa oscura, iluminada solo por la luz del refrigerador, y sostuve mi taza con ambas manos. En esta misma mesa, Roberto y yo habíamos compartido miles de desayunos. En esta mesa había ayudado a Vanessa con su tarea cuando era niña. En esta mesa habíamos celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento el amor se había convertido en transacción? El lunes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me levanté temprano como siempre, pero esta vez mi estómago estaba hecho un nudo. Preparé el desayuno en silencio, escuchando cada ruido de la casa, esperando el momento inevitable. Sebastián bajó alrededor de las 9, ya vestido. Voy al banco, anunció, tomando las llaves del auto. Necesito sacar efectivo. No me miró al decirlo. Nunca me miraba cuando hablaba de dinero, como si yo fuera solo un objeto del cual extraer recursos. Que tengas buen día, dije con voz neutra, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Sebastián salió dando un portazo y yo me quedé inmóvil junto a la estufa, contando los minutos. Vanessa seguía durmiendo. Había llegado tarde la noche anterior de una salida con amigas, probablemente gastando más dinero que no tenían en cócteles y botanas caras. Yo limpié la cocina lentamente, organizando cada objeto con precisión milimétrica, postergando el momento de subir a mi habitación. Finalmente subí y saqué mi tarjeta nueva del escondite. La sostuve en mis manos y respiré profundo. En algún lugar de la ciudad, Sebastián estaba frente a un cajero automático, insertando la tarjeta vieja, esperando que salieran los billetes que había estado gastando durante 3 años sin remordimiento alguno. Pero esta vez no saldría nada. Esta vez el cajero le diría que no había fondos disponibles. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, escuché el auto llegar con un chirrido de llantas. La puerta se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared. Los pasos de Sebastián subían las escaleras como una estampida. Vanessa. Vanessa, despierta. Su voz estaba cargada de pánico y furia. Escuché a Vanessa gruñir, todavía adormilada. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Su voz sonaba irritada, confundida. La tarjeta no funciona. No hay dinero en la cuenta. Nada. El cajero me dio un mensaje de fondos insuficientes. Intenté 3 veces y nada. ¿Qué demonios está pasando? Sebastián estaba gritando ahora, su voz subiendo una octava con cada palabra. Hubo un silencio, luego pasos apresurados. Vanessa debía estar revisando su teléfono, entrando a la aplicación del banco. No puede ser, la escuché murmurar. Tiene que haber un error. La jubilación de mamá siempre cae el 1 del mes. Siempre. Pues hoy no cayó. Y tenemos la cuenta en números rojos. Tengo pagos que hacer hoy. Le prometí dinero a Iván. ¿Qué voy a decirle? Sebastián sonaba desesperado ahora, su máscara de control completamente desintegrada. Llamaré al banco, dijo Vanessa, y podía escuchar el miedo en su voz. Miedo de que su fuente de ingresos se hubiera secado. Miedo de tener que enfrentar las consecuencias de 3 años de gastos descontrolados. Bajé las escaleras lentamente, aferrándome al barandal. Cada paso era deliberado, medido. Cuando llegué al final,
Vanessa estaba en el teléfono, todavía en pijama, con el cabello revuelto y la cara pálida. Sebastián caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, maldiciendo entre dientes. Vanessa me vio y sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que habría sido aterradora en otro momento. El banco dice que no hay ningún error, dijo lentamente, bajando el teléfono. Dice que la cuenta está activa, pero que no ha recibido ningún depósito este mes. Eso es imposible, estalló Sebastián. La jubilación de Rosalía siempre llega el primero. Siempre. Se volvió hacia mí con ojos inyectados de sangre. ¿Qué hiciste, vieja? ¿Hablaste con alguien? ¿Hubo algún problema con tu jubilación? Respiré profundo, sintiendo como todo el miedo, toda la ansiedad de los últimos días se convertía en una calma extraña y fría. No hubo ningún problema con mi jubilación, dije con voz clara y firme. De hecho, llegó puntualmente esta mañana. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala, el zumbido del refrigerador en la cocina, el latido de mi propio corazón. ¿Qué? Vanessa fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir con que llegó? Quiero decir exactamente eso, respondí, manteniendo mi postura erguida a pesar de que mis rodillas temblaban. Mi jubilación llegó esta mañana. Mis $1,500 están seguros en mi cuenta. Mi cuenta nueva. Una cuenta que solo yo controlo. Sebastián dio un paso hacia mí, con los puños cerrados. ¿Qué hiciste? Su voz era un rugido bajo y peligroso. ¿Cambiaste la cuenta? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hace una semana, dije, y había algo liberador en finalmente decir la verdad. Fui al banco, abrí una cuenta nueva, y cambié los datos para que mi jubilación cayera allí, donde nadie más puede tocarla. Vanessa se llevó las manos a la boca. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y pánico. Mamá, no puedes hacer eso. Ese dinero. Nosotros dependemos de ese dinero. ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a comer? La miré a los ojos, a mi hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había consolado durante pesadillas, que había aplaudido en cada logro. De la misma forma que yo tuve que arreglármelas durante 42 años antes de jubilarme, dije con voz firme. Trabajando. Sebastián explotó. Eres una egoísta. Una vieja malagradecida. Viviste bajo nuestro techo. Comiste nuestra comida. Te dimos todo. Se acercó tanto que podía ver las venas palpitando en su cuello. ¿Su techo? Repetí, y ahora mi voz subió también. ¿Su techo? ¿Sebastián? Esta casa tiene mi nombre en la escritura. Esta casa que compré con Roberto hace 35 años. Ustedes vinieron a vivir aquí porque no tenían dónde más ir. Y en lugar de agradecerme, me convirtieron en su empleada y en su cajero automático. Saqué de mi bolso el fajo de papeles que había guardado, los estados de cuenta que había impreso en el banco. Los dejé caer sobre la mesa del comedor con un ruido sordo. ¿Quieren hablar de números? Hablemos. En 3 años, han gastado $60,000 de mi jubilación. $60,000 que gané con mi sudor, con mi sangre, con mi salud destruida. Vanessa se acercó a los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas y vi cómo su rostro pasaba del rojo al blanco. Mamá, yo, nosotros. ¿Ustedes qué? La interrumpí. ¿Pensaron que nunca me daría cuenta? ¿O pensaron que era demasiado tonta, demasiado vieja, demasiado rota por la muerte de Roberto como para defenderme? Mi voz se quebró ligeramente en el nombre de mi esposo, pero me recuperé rápidamente. Pensaron que podían seguir exprimiéndome hasta que ya no quedara nada de mí. Sebastián arrebató los papeles de las manos de Vanessa y comenzó a hojearlos frenéticamente. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, reconociendo cada cargo, cada gasto excesivo, cada lujo que se habían permitido con mi dinero. Su cara pasó por una serie de expresiones: sorpresa, vergüenza por un breve segundo, y luego rabia pura. Esto no prueba nada, dijo finalmente, aunque su voz había perdido convicción. Estos son gastos normales de una casa. Comida, servicios, mantenimiento. Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Los números no mentían. Gastos normales.
Tomé los papeles y señalé una línea específica. $1,200 en una joyería. ¿Eso es un gasto normal, Sebastián? ¿O estos $2,000 en una agencia de viajes para unas vacaciones en la playa a las que yo no fui invitada? Mi dedo se movía de línea en línea, exponiendo cada mentira, cada engaño. Vanessa se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Mamá, por favor. No queríamos que te sintieras mal. Pensamos que tú querías ayudarnos. Siempre dijiste que la familia era lo primero. La familia es lo primero, repetí, sintiendo como las palabras me quemaban la garganta. Pero ustedes no me trataron como familia, Vanessa. Me trataron como un recurso. Como una fuente de dinero que podían explotar sin consecuencias. Exageras, gritó Sebastián, golpeando la mesa con el puño. Te dimos un lugar donde vivir. Te dimos comida. Te dimos compañía. Me dieron un cuarto del tamaño de un closet, dije, sintiendo décadas de dolor concentrándose en mi pecho. Me pusieron a trabajar como sirvienta en mi propia casa. Me hicieron sentir que era una carga, que debía estar agradecida por las migajas de afecto que me tiraban. Y todo mientras gastaban mi dinero en lujos que yo nunca podría permitirme. Vanessa levantó la vista, con ríos de maquillaje corrido manchando sus mejillas. ¿Qué se supone que hagamos ahora, mamá? Tenemos deudas. Compromisos. No podemos simplemente vivir sin tu ayuda. No es mi ayuda, la corregí firmemente. Es mi dinero. Mi jubilación. El fruto de 42 años de trabajo que tú y tu marido han estado robando sistemáticamente. La palabra robar quedó suspendida en el aire como una acusación innegable. Sebastián dio un paso amenazante hacia mí. Ten cuidado con lo que dices, vieja. Robar es una palabra muy fuerte. Podrías meterte en problemas haciendo acusaciones así. ¿Me estás amenazando?, pregunté, y para mi sorpresa, no sentí miedo. Solo sentí una furia fría y calculada. Porque tengo todos estos documentos. Tengo pruebas de cada dólar que sacaron de mi cuenta sin mi permiso explícito. Tengo la firma que ustedes me hicieron poner en esos papeles del banco diciéndome que era para simplificar las cosas. ¿Quieres hablar de problemas legales, Sebastián? Él retrocedió ligeramente, la realidad de la situación finalmente penetrando su cerebro. Vanessa lo miraba con ojos muy abiertos, probablemente calculando las implicaciones de lo que yo estaba diciendo. No irías a la policía, dijo Vanessa con voz temblorosa. No harías eso. Soy tu hija. Eres mi hija, asentí, sintiendo como mi corazón se partía al decir las siguientes palabras. Y precisamente por eso te estoy dando una oportunidad que no mereces. No voy a ir a la policía. No voy a denunciarlos. Pero a partir de ahora, mi dinero es solo mío. ¿Y qué se supone que haremos? Sebastián había pasado de la rabia a una especie de desesperación patética. Tenemos $15,000 en deudas de tarjetas de crédito. El banco nos está presionando. Iván me va a matar si no le pago lo que le debo. Esos son sus problemas, dije con una firmeza que me sorprendió. Problemas que crearon ustedes mismos, viviendo por encima de sus posibilidades. Yo no soy responsable de sus malas decisiones financieras. Vanessa se levantó bruscamente del sofá. No puedo creer que seas tan cruel. ¿Qué pasó contigo? La mamá que yo conocía nunca haría esto. Nos estás abandonando. Su voz subía cada vez más, histérica. Yo los estoy abandonando. Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta. ¿Yo? Vanessa, ustedes me abandonaron hace 3 años cuando decidieron que yo solo valía lo que podía proveer económicamente. Me abandonaron cada vez que me hicieron sentir como una carga. Me abandonaron cuando convirtieron mi dolor por la muerte de tu padre en una oportunidad para explotarme. Eso no es cierto, gritó ella, pero sus ojos decían otra cosa. Sabía que era verdad. En algún lugar profundo, lo sabía. Sebastián comenzó a caminar nuevamente, pasándose las manos por el cabello. Tiene que haber una solución. Rosalía, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Te daremos una mesada, podrás quedarte con parte de tu dinero, pero necesitamos que contribuyas. Es lo justo. Lo justo. Las palabras casi me hicieron reír.
¿Quieres hablar de justicia? Está bien. Hablemos de justicia. Durante 3 años, yo cociné, limpié, lavé, planché, y encima pagué todas sus cuentas. Hice el trabajo de una empleada doméstica sin recibir ni las gracias. ¿Sabes cuánto cuesta una empleada doméstica de tiempo completo? Alrededor de $1,200 al mes. Multiplicado por 36 meses, esos son $43,000 que ustedes me deben por mi trabajo. Vanessa abrió la boca para protestar, pero yo continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Sumado a los $60,000 de mi jubilación que gastaron, me deben más de $100,000. Así que no me hables de justicia, Sebastián. No cuando la única injusticia aquí ha sido lo que ustedes me hicieron. El silencio que siguió fue absoluto. Habían quedado sin argumentos, sin defensas, desnudos frente a la verdad que yo acababa de exponerles. Vi a Vanessa mirar a Sebastián, buscando apoyo, pero él estaba pálido como un fantasma. Entonces, ¿qué? Preguntó finalmente Vanessa con voz pequeña. ¿Nos vas a echar de tu casa? La pregunta quedó flotando en el aire. Había estado esperando que la hicieran. Esta es mi casa, dije lentamente. Y ustedes son bienvenidos a quedarse si quieren. Pero bajo mis términos. Pagarán renta. Comprarán su propia comida. Limpiarán lo que ensucien. Y no verán ni un solo dólar más de mi jubilación. Renta. Sebastián casi se atragantó con la palabra. ¿Nos vas a cobrar renta? Somos familia. Exactamente, respondí. Y si realmente me consideran familia y no solo una fuente de ingresos, entonces no debería haber problema en contribuir equitativamente a los gastos del hogar. Vanessa comenzó a sollozar otra vez, pero esta vez los sollozos sonaban diferentes. Menos manipuladores, más genuinos. Mamá, no podemos pagar renta. Apenas podemos pagar nuestras deudas. Entonces sugiero que Sebastián consiga un trabajo, dije sin suavizar mis palabras. O que tú consigas uno mejor. O que vendan ese auto deportivo que compraron el año pasado. Hay soluciones, Vanessa. Solo que ninguna de esas soluciones soy yo. Sebastián me miró con odio puro. Eres una vieja amargada y egoísta. Tu esposo estaría avergonzado de ti. La mención de Roberto me golpeó como un puñetazo físico. Por un momento, el dolor fue tan intenso que casi retrocedo. Pero entonces pensé en Roberto, en el hombre que había sido, en sus valores, en su integridad. Y supe exactamente qué habría pensado de esta situación. Roberto habría estado avergonzado, dije con voz temblorosa pero firme. Pero de ustedes. De cómo trataron a su madre. De cómo se aprovecharon de su dolor. De cómo la convirtieron en una esclava en su propia casa. Roberto jamás habría permitido esto. Di media vuelta y comencé a subir las escaleras hacia mi habitación. Tienen hasta el final del mes para decidir, dije sin voltear. O pagan $800 de renta y comienzan a comportarse como inquilinos respetuosos, o buscan otro lugar donde vivir. Detrás de mí, escuché a Vanessa colapsar en sollozos y a Sebastián maldecir en voz baja. Escuché el sonido de papeles siendo arrojados y algo quebrándose contra el suelo. Pero seguí caminando, paso a paso, hasta llegar a mi pequeña habitación y cerrar la puerta detrás de mí. Me senté en mi cama, temblando de pies a cabeza. Lo había hecho. Finalmente lo había hecho. Había dicho todas las verdades que había estado guardando durante 3 años. Y aunque mi corazón dolía como si me lo hubieran arrancado del pecho, también sentía algo más. Algo ligero y frágil, pero innegablemente real. Sentía esperanza. Los días siguientes fueron un infierno de guerra fría. Vanessa y Sebastián apenas me dirigían la palabra. Comían en silencio cuando yo estaba presente, o simplemente se encerraban en su habitación con comida que compraban fuera. La casa se sentía como un campo minado donde cualquier movimiento podía detonar una explosión. Pero yo había tomado una decisión y no iba a retroceder. Por primera vez en 3 años, compré comida solo para mí. Guardé mis cosas en un estante separado del refrigerador con una nota que decía Rosalía. Me sentí ridícula haciéndolo, como una compañera de departamento desconfiada, pero era necesario. Necesitaba establecer límites que debieron existir desde el principio. El tercer día después de la confrontación, escuché a Vanessa llorando en su habitación.
Mi instinto materno me impulsaba a subir, a consolarla, a arreglar las cosas como siempre había hecho. Pero me obligué a quedarme sentada en la cocina, tomando mi té, recordándome que consolarla ahora sería rendirme. Sería volver al patrón de siempre donde yo cedía y ellos ganaban. Sebastián intentó una táctica diferente el cuarto día. Llegó a la cocina donde yo estaba preparando mi almuerzo y se sentó en la mesa con expresión contrita. «Rosalía, necesitamos hablar», dijo con un tono que supongo debía sonar conciliador. «Habla», respondí sin dejar de picar verduras para mi ensalada. «Mira, sé que las cosas se salieron de control. Lo admito. Pero somos familia. Deberíamos poder resolver esto de manera civilizada». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. «Estoy siendo civilizada», dije, volteando a mirarlo. Les di opciones claras. Pagar renta y contribuir equitativamente, o buscar otro lugar. No veo qué hay de incivilizado en eso. $800 es demasiado, protestó. Sabes que no tenemos ese dinero. $800 por una habitación en esta zona de la ciudad es una ganga, respondí firmemente. Y si no tienen ese dinero, entonces sugiero que ajusten sus gastos. Cancelen los servicios de streaming. Vendan el televisor gigante. Dejen de salir a comer afuera. Como tuve que hacer yo durante años cuando Roberto y yo estábamos pagando esta casa. Sebastián apretó la mandíbula. Vanessa está muy mal. Llora todo el tiempo. Dice que la estás rechazando, que ya no la amas. Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero me mantuve firme. Yo amo a mi hija. Siempre la amaré. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruyan. No significa dejar que te usen hasta que no quede nada de ti. Ella nunca quiso hacerte daño, insistió Sebastián, pero incluso él parecía no creer sus propias palabras. Tal vez no, concedí. Tal vez nunca se detuvieron a pensar en lo que me estaban haciendo. Pero eso no cambia el hecho de que lo hicieron. Y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Sebastián se levantó bruscamente. Eres imposible. No sé cómo Roberto te soportó todos esos años. Y salió de la cocina dejándome temblando de rabia contenida. Esa noche, mientras estaba en mi habitación leyendo, escuché un golpe suave en mi puerta. «Mamá». Era la voz de Vanessa, pequeña y quebrada. «¿Puedo pasar?». Dudé por un momento antes de responder. «Adelante». Vanessa entró y se quedó parada junto a la puerta, retorciendo sus manos nerviosamente. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el rostro pálido. Por un momento, vi a la niña que había sido, asustada y vulnerable, y mi corazón se ablandó peligrosamente. «¿Qué necesitas?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Yo quería disculparme», dijo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Tienes razón. En todo. Sebastián y yo nos aprovechamos de ti. Te usamos. Y lo siento mucho, mamá. De verdad lo siento». Quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero había algo en la forma en que evitaba mi mirada, algo en el tono de su voz que me hacía dudar. «¿Lo sientes porque reconoces que estuvo mal?», pregunté suavemente. «¿O lo sientes porque ahora hay consecuencias?». Vanessa soltó un sollozo. «¿Importa? Estoy diciendo que lo siento. ¿No es eso suficiente?». «No», respondí, y la palabra salió más dura de lo que pretendía. «No es suficiente. Porque he visto este patrón antes, Vanessa. Desde que eras niña. Hacías algo mal, llorabas, te disculpabas, y todo volvía a la normalidad. Pero esta vez no puede ser así. Esta vez las disculpas no son suficientes. Entonces, ¿qué quieres de mí?». Su voz subió, la frustración reemplazando la tristeza. «¿Qué tengo que hacer para que me perdones?». «Quiero que cambien», dije simplemente. «Quiero que Sebastián consiga un trabajo. Quiero que tú asumas responsabilidad por tus deudas. Quiero que me traten como una persona, no como un cajero automático. Y quiero que si van a vivir en mi casa, contribuyan como adultos responsables». «Estás pidiendo demasiado», explotó Vanessa. «No podemos hacer todo eso de la noche a la mañana». «No estoy pidiendo que lo hagan de la noche a la mañana», respondí con calma. «Tienen hasta fin de mes. Son 3 semanas.
Tiempo suficiente para que Sebastián encuentre, aunque sea un trabajo temporal. Tiempo suficiente para que hagan un presupuesto y decidan si pueden permitirse quedarse aquí. Vanessa me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Y si no podemos? ¿De verdad nos echarías a la calle? A tu propia hija. Si no pueden pagar $800 de renta aquí, dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz, entonces necesitan buscar un lugar más económico. Un apartamento pequeño. Un cuarto en alguna casa compartida. Hay opciones. Vanessa. Solo que ninguna de esas opciones incluye vivir de mi jubilación. Ella se quedó parada allí por un momento largo, mirándome como si fuera una extraña. Y supongo que en cierta forma lo era. Ya no era la madre sumisa que había conocido. Ya no era la mujer que se tragaba el dolor y la humillación por mantener la paz. No te reconozco, dijo finalmente Vanessa con voz fría. Esta no eres tú. Tienes razón, respondí. Esta no es la mujer que ustedes convirtieron en su sirvienta. Esta es la mujer que debí ser desde el principio. La mujer que tu padre habría querido que fuera. Vanessa salió de la habitación sin decir nada más, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé sentada en mi cama, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Esto era más difícil de lo que había imaginado. Mucho más difícil. Pero entonces recordé los estados de cuenta. Recordé las noches llorando en silencio mientras ellos reían en la sala. Recordé cada humillación, cada momento en que me sentí invisible e inútil. Y supe que no podía rendirme ahora. No después de haber llegado tan lejos. A la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Sonó el timbre alrededor de las 10. Cuando abrí la puerta, me encontré con una joven hermosa de unos 25 años con una sonrisa cálida. Por un momento no la reconocí. ¿Abuela?, dijo, y entonces lo recordé. Carolina. Mi nieta. La hija que Vanessa había tenido joven, antes de casarse con Sebastián. Carolina, que se había ido a estudiar a otra ciudad hace 5 años y con quien había perdido contacto. Carolina. Mi corazón dio un salto. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar?, preguntó, mirando hacia adentro de la casa con cautela. La dejé entrar, confundida pero feliz de verla. Nos sentamos en la sala y Carolina tomó mis manos entre las suyas. Abuela, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo con seriedad. Y mamá no puede saber que estoy aquí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasa, cariño? Carolina respiró profundo. Abuela, he estado hablando con mi tía Brenda, tu amiga del edificio donde vivías antes. Ella me contó que no has ido a visitarla en 3 años. Me preocupé y empecé a investigar. Hizo una pausa, sus ojos llenos de preocupación. Abuela, ¿qué te ha estado pasando? Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, me quebré. Le conté todo a Carolina. Cada detalle doloroso, cada humillación, cada dólar robado. Ella me escuchó en silencio, apretando mis manos, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sabía que algo andaba mal, dijo cuando terminé. Mamá siempre ponía excusas cuando yo preguntaba por ti. Decía que estabas ocupada, que estabas cansada, que no querías hablar. Pero algo no cuadraba. Me miró directamente a los ojos. Abuela, no puedes quedarte aquí. No es seguro. No es sano. ¿A dónde iría?, pregunté, sintiendo el peso de mi edad por primera vez en días. Carolina sonrió. Conmigo. O de vuelta a tu casa. O con Brenda. Ella dijo que estaría encantada de tenerte. Tienes opciones. Abuela. No estás atrapada aquí. Sus palabras fueron como una luz en la oscuridad. No estaba sola. No había estado sola todo este tiempo. Había personas que realmente se preocupaban por mí, no por mi dinero sino por mí. La visita de Carolina cambió todo. Por primera vez en 3 años, sentí que tenía un aliado, alguien que me veía como un ser humano y no como un recurso. Pasamos toda la mañana hablando, planeando, reconstruyendo la relación que Vanessa había saboteado sistemáticamente con sus excusas y mentiras. Mamá siempre decía que estabas demasiado cansada para recibir visitas, me contó Carolina con tristeza. Que tu salud era frágil y necesitabas descanso. Yo le creí. Abuela.
Pensé que te estaba protegiendo al no molestarte. Nunca estuve demasiado cansada para ti, le dije, apretando sus manos. Vanessa te alejó de mí porque sabía que tú verías lo que realmente estaba pasando. Tú siempre fuiste más observadora, más crítica de sus decisiones. Carolina asintió lentamente. Siempre tuve mis dudas sobre Sebastián. Desde el día que mamá me lo presentó, algo no me gustó de él. La forma en que hablaba sobre el dinero, sobre el éxito, como si fueran lo único importante en la vida. Hizo una pausa. ¿Sabes que me pidió dinero prestado una vez? Hace 2 años. $200 que según él necesitaba urgentemente. Yo acababa de empezar a trabajar y era todo lo que tenía ahorrado. ¿Se los diste?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, admitió con vergüenza. Y nunca me los devolvió. Cuando se lo recordé meses después, se enojó. Dijo que yo era egoísta, que la familia debía ayudarse sin esperar nada a cambio. Fue entonces cuando empecé a distanciarme. Dejé de venir tan seguido. Y mamá no hacía nada para detenerlo. Estábamos tan absortas en nuestra conversación que no escuchamos a Vanessa bajar las escaleras. Su voz nos sobresaltó a ambas. «Carolina, ¿qué haces aquí?» Carolina se puso de pie lentamente, enfrentando a su madre con una expresión que nunca le había visto antes. Era de decepción mezclada con ira contenida. «Vine a ver a mi abuela, mamá. Algo que debía hacer hace mucho tiempo». Vanessa entró a la sala con pasos cautelosos. «No entiendo. Yo te dije que la abuela estaba bien. ¿Por qué no me llamaste antes de venir?» «Porque Brenda me contó algunas cosas interesantes», respondió Carolina con voz firme. «Sobre cómo la abuela no ha visitado su propia casa en 3 años. Sobre cómo dejaste de responder mis llamadas cuando yo preguntaba por ella. Sobre cómo cada vez que yo quería venir, tú ponías excusas». El rostro de Vanessa palideció. «Yo solo estaba protegiéndola. Tu abuela ha estado pasando por un momento difícil desde que murió el abuelo. Necesitaba espacio». «Necesitaba espacio», repitió Carolina con incredulidad. «¿O necesitabas que nadie se diera cuenta de lo que le estaban haciendo tú y Sebastián?» «¿Qué se supone que significa eso?» La voz de Vanessa subió defensivamente. «Significa que me enteré de todo, mamá». Carolina cruzó los brazos. «La abuela me contó sobre el dinero, sobre cómo la trataron, sobre cómo la convirtieron en su empleada mientras vaciaban su cuenta bancaria». Vanessa me miró con ojos llenos de traición. «¿Le contaste? ¿A ella? ¿Por qué harías eso? Para ponerla en mi contra». «Yo no la puse en tu contra», respondí con cansancio. «Tú misma hiciste eso con tus acciones. Carolina vino aquí preocupada por mí, y yo le dije la verdad. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Sebastián apareció en ese momento, todavía en pijama aunque ya era casi mediodía. «¿Qué es todo este escándalo?», preguntó con irritación. Luego vio a Carolina y su expresión cambió. «Oh, tú». «Sí, yo», dijo Carolina con frialdad. «El miembro de la familia que ustedes prefieren mantener alejado. Ahora entiendo por qué». «Mira, niña», comenzó Sebastián con tono condescendiente. «No entiendes la situación completa. Tu abuela está confundida, mezclando las cosas». «No estoy confundida», intervine antes de que Carolina pudiera responder. «Y tengo todos los estados de cuenta para probar cada palabra que dije». Me levanté y fui a mi habitación, regresando con las copias que había guardado. Se las di a Carolina. «Lee tú misma». Carolina tomó los papeles y comenzó a revisarlos. Vi cómo sus ojos se agrandaban con cada página, cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Cuando terminó, miró a su madre con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era asco puro. $60,000, dijo con voz temblorosa. «En 3 años. Mamá, ¿cómo pudiste? Es tu madre. Te crió sola después de que mi padre biológico se fuera. Trabajó 2 empleos para darte una buena educación. Y así le pagas». «No lo entiendes», dijo Vanessa, las lágrimas comenzando a rodar. «Teníamos deudas, problemas. Ella quería ayudar». «¿Ella quería ayudar o ustedes la manipularon para que les diera acceso a su dinero?» Carolina arrojó los papeles sobre la mesa.
Vi los cargos. Mamá. Restaurantes caros. Joyas. Vacaciones. Ropa de diseñador. Mientras la abuela vivía en un cuarto del tamaño de un closet y usaba la misma ropa gastada. Sebastián intentó intervenir. Escucha, Carolina, esto es un asunto entre adultos. No tienes que meterte en un asunto entre adultos. Carolina se volvió hacia él con furia. ¿Explotar financieramente a una anciana vulnerable es un asunto entre adultos? ¿Sabes cómo se llama eso legalmente? Abuso de adulto mayor. Es un delito. El silencio que siguió fue pesado. Vi cómo Vanessa y Sebastián intercambiaban miradas de pánico. Carolina había dicho en voz alta lo que yo había estado demasiado asustada para admitir incluso a mí misma. Lo que me habían hecho no era solo inmoral. Era ilegal. Nadie va a involucrar a la policía, dijo Vanessa rápidamente. Esto es un malentendido familiar. Lo resolveremos internamente. ¿Cómo lo han estado resolviendo hasta ahora?, preguntó Carolina con sarcasmo. Abuela, ven conmigo. Ahora. Empaca tus cosas. Te vienes a mi apartamento. Carolina, no, protestó Vanessa. No puedes llevártela así. Esta es su casa. Exactamente, dijo Carolina. Es su casa. No la de ustedes. Y creo que es hora de que la abuela decida quién se queda y quién se va. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era el momento de la verdad. La decisión que cambiaría todo. Podía sentir el peso de 3 años de dolor, de humillación, de silencio forzado presionando sobre mis hombros. Carolina tiene razón, dije finalmente, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Esta es mi casa. La casa que Roberto y yo compramos juntos. La casa donde criamos a Vanessa. Y creo que es momento de que vuelva a ser realmente mi hogar. Mamá, no, susurró Vanessa. Por favor, no hagas esto. Ustedes tienen hasta el fin de mes, continué, ignorando su súplica. Como ya les dije, pueden quedarse si pagan renta y comienzan a contribuir equitativamente. O pueden buscar otro lugar. Pero yo ya no voy a seguir siendo su fuente de ingresos. Sebastián dio un paso hacia mí con los puños cerrados, pero Carolina se interpuso inmediatamente. Ni se te ocurra, dijo con voz peligrosamente baja. Tócala y te juro que llamaré a la policía ahora mismo. Sebastián retrocedió, pero su mirada estaba llena de odio. Esto es tu culpa, me escupió. Metiste a esta mocosa en nuestros asuntos. Destruiste esta familia. No, dije con firmeza. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que yo valía más muerta que viva. Cuando me miraron y vieron solo dólares en lugar de una persona. Cuando convirtieron mi dolor en su oportunidad. Vanessa colapsó en el sofá, sollozando descontroladamente. Parte de mí quería consolarla, abrazarla como había hecho miles de veces cuando era niña. Pero otra parte, la parte nueva y más fuerte que había despertado en el banco hace 2 semanas, se mantuvo firme. Carolina me tomó del brazo suavemente. Ven, abuela. Vamos a empacar algunas de tus cosas. Te quedarás conmigo esta semana mientras decidimos los próximos pasos. No necesito quedarme contigo, dije, sorprendiéndome a mí misma. Esta es mi casa. Si alguien tiene que irse, son ellos. Carolina sonrió con orgullo. Así se habla, abuela. Miré a Vanessa y Sebastián una última vez. Tienen 2 semanas, dije con voz clara. Comiencen a buscar empleo, hagan un presupuesto, decidan si pueden quedarse bajo mis condiciones. O empaquen sus cosas y encuentren otro lugar. La decisión es de ustedes. Subí las escaleras con Carolina a mi lado, dejando atrás los sollozos de Vanessa y las maldiciones ahogadas de Sebastián. Con cada paso que daba, sentía como el peso de 3 años se desprendía de mis hombros. No sabía qué vendría después. No sabía si Vanessa y yo podríamos alguna vez reparar nuestra relación. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba caminando hacia adelante en lugar de simplemente sobrevivir. En mi habitación, Carolina me ayudó a organizar mis pocas pertenencias. Estoy orgullosa de ti, abuela, dijo mientras doblaba mi ropa. Sé que esto no es fácil. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, admití. Pero también lo más necesario. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi casa, mi verdadera casa,
la que Roberto y yo habíamos construido juntos, tomando café y viendo el amanecer. El jardín que había estado abandonado durante 3 años ahora florecía nuevamente. Había replantado las rosas que Roberto tanto amaba, y cada mañana su aroma me recordaba que la vida podía ser hermosa incluso después de la pérdida. Vanessa y Sebastián se habían ido 2 semanas después de mi ultimátum. No pagaron renta, no buscaron realmente trabajo, simplemente empacaron sus cosas en medio de la noche y se fueron sin despedirse. Encontré una nota en la mesa de la cocina. «Espero que seas feliz sola», decía con la letra apretada de Vanessa. No había firma, no había despedida. Solo esa frase llena de amargura. Los primeros días después de su partida fueron extraños. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande. Me despertaba en las madrugadas esperando escuchar sus voces, sus pasos, incluso sus quejas. Pero lentamente, ese silencio se transformó en paz. Aprendí a disfrutar mis mañanas sin prisas, mis comidas sin críticas, mis tardes sin demandas. Carolina venía a visitarme cada fin de semana. Cocinábamos juntas, veíamos películas viejas, hablábamos de todo y de nada. Ella me contaba sobre su trabajo como diseñadora gráfica, sobre sus sueños de abrir su propio estudio algún día. Yo le contaba historias de cuando era joven, de sus abuelos, de la vida que había vivido antes de perderme en el dolor. Brenda también volvió a ser parte de mi vida. Mi amiga del alma, a quien había abandonado sin darme cuenta cuando me mudé con Vanessa. Ella no me guardó rencor. Me recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. «Te extrañé tanto», me dijo ese primer día cuando fui a visitarla. «Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo ayudarte». Yo tampoco sabía cómo pedir ayuda, admití. Me había convencido de que merecía todo lo que me estaba pasando, que era mi obligación sacrificarme por mi hija. Brenda me tomó de las manos, sus ojos cafés llenos de sabiduría de sus 73 años. «El sacrificio no es amor cuando se hace a costa de tu propia dignidad, Rosalía. Eso es autodestrucción». Con el paso de los meses, comencé a redescubrir quién era yo más allá de ser madre, más allá de ser viuda. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca del barrio. Empecé a tomar clases de pintura en acuarela en el centro comunitario. Cosas pequeñas, simples, pero que me hacían sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Mi jubilación, esos $1,500 mensuales que antes desaparecían en las cuentas de otros, ahora eran míos para administrar. Pagaba mis cuentas, compraba comida de calidad, me permitía pequeños lujos como libros nuevos o flores frescas para la casa. Incluso comencé a ahorrar. Por primera vez en 3 años, tenía un colchón financiero que crecía cada mes. Un día, 2 meses después de que se fueran, recibí un mensaje de Vanessa. Era breve, frío. «Necesito que me prestes $5,000. Es una emergencia». Ni siquiera un saludo, ni una pregunta sobre cómo estaba. Solo una demanda disfrazada de petición. Le respondí después de pensarlo durante toda una noche. «No, Vanessa, no voy a prestarte dinero. Si tienes una emergencia real, busca ayuda en los servicios sociales o con amigos. Pero mi dinero ya no está disponible para ti». Su respuesta fue instantánea y venenosa. «Sabía que eras una egoísta. Ojalá papá estuviera vivo para ver en qué te has convertido». Bloqueé su número después de leer eso. No por rabia, sino por autoprotección. Cada mensaje suyo era un anzuelo intentando arrastrarme de vuelta al patrón tóxico que habíamos tenido. Carolina me abrazó cuando le conté. «Hiciste lo correcto, abuela. Mamá necesita tocar fondo antes de que pueda cambiar realmente. Y tú ayudándola solo retrasa eso. ¿Crees que algún día podamos arreglar nuestra relación?». Le pregunté con voz pequeña, porque a pesar de todo, Vanessa seguía siendo mi hija. Carolina lo pensó por un momento. «Tal vez. Pero solo si ella reconoce verdaderamente lo que hizo. No solo disculpas vacías porque necesita algo. Un reconocimiento real del daño que causó. Y eso puede tomar años, abuela. O puede no suceder nunca». Aprendí a vivir con esa incertidumbre. Algunos días eran más difíciles que otros. Veía madres e hijas caminando juntas en el parque y sentía una punzada de dolor. Escuchaba a Brenda hablar por teléfono con sus hijos y me preguntaba si alguna vez volvería a tener esas conversaciones con Vanessa.
Pero luego miraba alrededor de mi casa, realmente mía ahora, llena de cosas que yo había elegido. Miraba mi cuenta bancaria con su saldo creciente. Miraba las pinturas en acuarela que había creado, imperfectas pero hechas con amor. Y sabía que había tomado la decisión correcta. Una tarde de primavera, mientras regaba las rosas de Roberto, escuché que alguien tocaba la puerta. Cuando abrí, me encontré con Vanessa parada en el escalón. Se veía diferente. Más delgada, con ojeras profundas, sin el maquillaje perfecto que siempre usaba. Su ropa era simple, gastada. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. «Vanessa». Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero era un mecanismo de defensa automático. ¿Puedo pasar? Solo quiero hablar. Te prometo que no vine a pedir nada». Sus ojos estaban llenos de lágrimas genuinas, tan diferentes de las lágrimas manipuladoras que había visto antes. La dejé pasar, aunque cada instinto me gritaba que fuera cautelosa. Nos sentamos en la sala, con un espacio considerable entre nosotras en el sofá. «Sebastián y yo nos separamos», comenzó Vanessa, mirando sus manos. «Hace 2 meses. Resultó que tenía más deudas de las que yo sabía. Deudas de juego. Perdimos el apartamento que alquilamos. Yo estoy viviendo con una amiga ahora. Conseguí un segundo trabajo. Estoy tratando de pagar todo lo que debemos». Esperé en silencio, sin ofrecer soluciones, sin tratar de arreglar sus problemas. «No vine a pedirte dinero», continuó. «Vine a decirte que tenías razón. En todo. Te usé. Te traté horrible. Me aproveché de tu dolor por la muerte de papá y te convertí en algo que no eras. Te quité tu dignidad». Las lágrimas rodaban libremente ahora. «Y lo siento. Dios, mamá, lo siento tanto». «¿Por qué ahora?», pregunté suavemente. «¿Por qué vienes a decirme esto ahora?». «Porque toqué fondo», admitió. «Porque perdí todo. Porque finalmente entendí lo que te hice cuando alguien me hizo lo mismo a mí». Levantó la vista, sus ojos rojos encontrándose con los míos. «Sebastián me dejó sin nada, mamá. Exactamente como yo te dejé a ti. Y cuando me sentí usada, desechada, invisible, finalmente entendí». Nos quedamos en silencio por un largo momento. Parte de mí quería abrazarla, perdonarla inmediatamente, volver a ser su madre protectora. Pero la parte más sabia, la que había luchado tan duro por emerger, sabía que el perdón verdadero requería más que palabras. «Aprecio tu disculpa», dije finalmente. «De verdad. Pero las disculpas son solo el comienzo. Vanessa, necesito ver cambio real. Necesito tiempo para sanar. Necesito saber que no volverás a verme como una solución a tus problemas». «Lo entiendo», asintió. «No espero que me perdones hoy. Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo. Y que voy a trabajar en ser mejor. No por ti, sino por mí». Hablamos por 2 horas ese día. Fue doloroso, honesto, crudo. Le conté cómo me había sentido durante esos 3 años. Ella me contó sobre sus propios miedos y debilidades que la habían llevado a justificar sus acciones. No terminamos como las mejores amigas. No nos abrazamos y prometimos que todo estaba arreglado. Pero fue un comienzo. Cuando se fue, me senté nuevamente en mi terraza, sosteniendo mi café ya frío. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Las rosas de Roberto se mecían suavemente con la brisa. No sabía si Vanessa y yo alguna vez recuperaríamos lo que habíamos perdido. No sabía si ella realmente cambiaría o si esto era solo otro patrón temporal. Pero sí sabía algo con certeza. Yo había cambiado. Había encontrado mi voz, mi valor, mi derecho a existir como algo más que un medio para los fines de otros. 69 años me había tomado aprender que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, que decir no cuando es necesario es un acto de supervivencia, no de mezquindad. Miré mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer con arrugas ganadas honestamente, con cabello gris que ya no teñía para complacer a otros, con ojos que habían llorado pero que ahora brillaban con algo nuevo. «Libertad. Roberto», susurré al viento. «Finalmente lo logré. Finalmente me defendí». Y en algún lugar, en mis recuerdos más preciados, podía escuchar su voz diciéndome lo que siempre había dicho:
Estoy orgulloso de ti, mi amor. Entré a mi casa, a mi hogar, cerré la puerta detrás de mí, y sonreí. Porque hoy no necesitaba permiso de nadie para vivir. Hoy no tenía que disculparme por existir. Hoy era simplemente Rosalía. Y eso era más que suficiente.